Cris, ¿serías tan amable como de darnos un contexto de dónde estás ejerciendo la comunicación y tu presentación personal? Bueno, mi nombre es Cristian Silva Jiménez. Yo soy periodista de profesión base, soy comunicador de masas de licenciatura y soy politólogo además de la Universidad de Costa Rica. Actualmente estoy finalizando mi licenciatura en Ciencias Políticas y una maestría académica, una maestría profesional en comunicación. Bueno, actualmente estoy en el Instituto de Investigación en Comunicación como comunicador estratega. Yo soy la persona que me encargo de la comunicación vista de una forma integral, ¿verdad? No solo vista desde el periodismo, sino también lo veo como desde las relaciones públicas y también desde la parte de promocionar, divulgar la información que se genera en los distintos espacios de este instituto. Para usted, ¿qué es la comunicación? Qué gran pregunta, ¿verdad? La comunicación en sí es un proceso en donde interactúan diferentes agentes, ¿verdad? Desde un emisor, un receptor, ¿verdad? Desde la comunicación tradicional, como nos lo enseñaban en las escuelas. Sin embargo, ahora tenemos múltiples canales en donde las personas pueden no solo ser receptores de información, sino interlocutores, y pueden generar una retroalimentación constante para que se enriquezcan los procesos de comunicación. Nosotros tenemos burbujas o círculos en donde nos relacionamos más, y eso lo podríamos ver ligado a una teoría más desde las redes sociales, como lo explica Castells, ¿verdad? Con su teoría de comunicación, pero también lo tenemos que ver como un contexto de cambio. La comunicación es algo muy cambiante y algo muy evolutivo a través del tiempo, porque ahora lo estaba hablando con un grupo de estudiantes que hace 30 años ni nos imaginábamos que iban a existir la internet, las redes sociales, ¿verdad? Como las conocemos hoy en día, y esto ha venido a modificar todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué sería el mundo en pandemia sin las redes sociales, por ejemplo? Entonces, los contextos son muy cambiantes en la comunicación. ¿Cómo considera usted que debería darse la comunicación? Ok, la comunicación debería de ejercerse o de darse, como usted lo plantea, Hilary, desde un posicionamiento asertivo, ¿verdad? Las personas deberían de ser más comunicativas, si podríamos decir la palabra comunicativas. ¿Por qué? Porque hay personas que no logran comunicar lo que sienten por muchas razones, ¿verdad? Y factores desde sociales, ¿verdad? Hasta psicológicos de la persona, en donde no puede decir lo que siente, no se puede expresar, no puede llevar incluso esos pensamientos que tiene en la mente a plasmarlos en sus redacciones, ¿verdad? Y eso lo vemos también en redes sociales, que lo vemos mucho también, pero también en contextos académicos, cómo a las personas les cuesta comunicarse. Entonces, el tema es un autorreconocimiento del individuo, pero también un análisis del contexto, para que pueda actuar a razón de lo que está percibiendo esa persona en su entorno, y decir, bueno, tengo que decir tal y tal respuesta, tal vez, ¿verdad? En un proceso de retroalimentación, pero que no se vea coartada esa comunicación, y ahí podríamos hablar del derecho a la libertad de expresión que tienen las personas, siempre en un marco de respeto a las personas, ¿verdad? En un marco de derechos humanos. ¿Quiénes pueden comunicar? Todas y todos
deberíamos de comunicar, ¿verdad? Como les decía en la pregunta anterior, no debería de verse coartado el derecho de la comunicación, ¿verdad? De ejercer la libertad de expresión. Todos y todas somos comunicadores, ¿verdad? Sin el hecho de tener un título que lo valide, todas y todos podemos ejercerlo. Y podríamos ahí hablar de las múltiples formas, ¿verdad? Por ejemplo, el periodismo ciudadano que se da en las comunidades de nuestro país y que tiene el mismo valor que un periodismo ejercido tal vez por una persona que tenga un título, porque todas y todos tenemos ese derecho de comunicar, ¿verdad? Siempre en ese marco de respeto y del marco de derechos humanos, porque a veces las personas creen que por el hecho de poder manifestar su pensamiento, pueden decir lo que sea, y lo que sea, ¿verdad?, podría estar dañando la integridad de otra persona. Para usted, ¿qué significa ser comunicador? Ser comunicador significa todo, digamos. Desde antes de nacer nos estamos comunicando, ¿verdad? Entonces el ser comunicador, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en constante comunicación con nuestro entorno, ¿verdad? Y debemos, al pensar en el hecho de ser comunicador, creo que es una de las profesiones más bonitas también, hablando de profesionalismo, ¿verdad? Pero es algo que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que está haciendo, porque como les decía, uno puede herir la integridad de una persona, también podría generar situaciones negativas para las instituciones las que uno está ejerciendo, por el simple hecho de tal vez de dar un dato erróneo, de decir una palabra que no debería decir. Entonces también es una cuestión de imagen de la persona, ¿verdad? Y cómo la audiencia está percibiéndome a mí como comunicador. Y en realidad es algo que también es muy integral, porque somos seres que a nivel general nos estamos comunicando todo el día. Entonces yo creo que el hecho de, como les digo, de tener un título no me valida a mí como comunicador, porque todos somos comunicadores. Ya que hablas como de todo esto, como ¿cuál sería el principal reto que cree usted que enfrenta como comunicador? El principal reto, yo creo que es saber cómo comunicar de una forma asertiva, porque eso también se vuelve un arma de doble filo, porque si no estoy llegando a mi audiencia, el mensaje que quiero transmitir se diluye, se pierde. Entonces el mayor reto siempre es cómo voy a llegar a esa audiencia a la que quiero llegar. Entonces, y que a veces el tiempo es mínimo, como para realizar diagnósticos, como para realizar todo ese trabajo previo que uno debería de hacer, ¿verdad?, responsablemente, para llegar a esas audiencias. Yo creo que un comunicador no sería comunicador sin una audiencia, y eso siempre lo tienen que tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo hablar con un niño, una niña, a hablar con una persona adulta mayor o hablar con un joven, ¿verdad? Entonces siempre hay que pensar en ese público, en ese, y me estoy metiendo como a términos de la maestría, en ese usuario final al que yo quiero llegar y al que va a consumir lo que yo estoy produciendo a nivel de contenido, a nivel de información, ¿verdad? ¿Qué elementos podrían afectar los procesos de comunicación? Hay muchos, pero bueno, los ruidos tanto externos como internos. El ruido externo, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, cuando están los perros ladrando, ahora con la virtualidad, que tenemos a los perros ladrando y no podemos comunicarnos bien porque hay ruido. También está el ruido interno,
que está condicionado por mis sentimientos y por mi psicología, ¿verdad? Por esas emociones que tengo. Qué sé yo, que el día de hoy le pasó algo a algún familiar y no estoy concentrado en ese proceso de comunicación y entonces se está afectando, ¿verdad? Por las respuestas que estoy dando por un motivo más psicológico. También está la capacidad de escucha que tenga el receptor. Si el receptor tiene una escucha activa y cómo se puede generar un proceso de retroalimentación, de feedback en esa comunicación es importantísimo, ¿verdad? Porque tanto el emisor puede ser receptor y el receptor puede ser emisor. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. También si hay una persona muy introvertida, eso podría generar también que el proceso de comunicación no se dé bien. ¿Por qué? Porque se crea un hielo y esto genera situaciones muy incómodas a veces. Y me ha pasado, ¿verdad? Antes que trabajaba en la radio, me pasó que tuve que entrevistar a muchas personas que no tenían la facilidad de palabra. Entonces era todo el tema de cómo mantener una entrevista de 1 hora cuando la persona solo contesta sí y no, ¿verdad? Entonces esto es vital, ¿verdad? Siempre tener como a una persona que tenga facilidad de palabra. Bueno, el contexto donde me estoy desarrollando, ¿verdad? Que puede pasar miles de cosas hasta que un chiquito se ponga a llorar, ¿verdad? En una entrevista me pasó que tenía una señora que aparentemente tenía demencia y llegó y empezaba a meterse a la cámara y a salir de la cámara y yo aquí, ¿verdad? Entrevistando a las personas que estaban por allá y yo decía, ¿cómo hago para entrevistar sin que esta persona me distraiga, ¿verdad? Porque eso puede pasar también. Entonces, la capacidad de concentración es importantísima para tener también procesos de comunicación adecuados en diferentes contextos, como les digo. Y ya que nos mencionó ahorita sobre las redes sociales, ¿cuál ha sido la importancia que ha tenido su carrera profesional en las redes sociales? Yo creo que la importancia está en que ha facilitado los procesos de comunicación y ha facilitado en que las personas me conozcan o conozcan el trabajo que uno realiza, ¿verdad? Las redes sociales y sus distintas gamas, ¿verdad? Porque tenemos redes sociales más profesionales, hay otras más informales, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que no todas funcionan igual, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta también los fines por qué yo quiero publicar en tal red. Pero a nivel, como les digo, muy general, el posicionamiento de la imagen de la marca personal, de que las personas reconozcan el trabajo de uno, ha sido vital con las redes sociales. Que tal vez con los medios tradicionales sea un nicho para unos pocos, para unas pocas personas. ¿Cree usted que esto que acaba de mencionarnos es lo que ha hecho que las redes sociales cambien la comunicación? Sí, o sea, las personas tienen voz y voto. Las personas pueden visibilizarse más. Hay una teoría de la comunicación, ¿verdad? Que es muy reciente de un señor coreano que habla sobre el enjambre digital, ¿verdad? Que hay muchas personas que lo que hacen es generar ruido en redes sociales y que de tanto ruido no se puede tener una opinión homóloga de toda la población, y eso es lo bonito de las redes sociales. Hay enriquecimiento también por parte de diferentes sectores en tanto a temas, cómo los posicionan. Hay que escuchar esas voces que están ahí, detractores de ciertos temas también. Entonces yo creo que la variedad de opiniones ha servido en un contexto de redes sociales en que podemos derribar límites territoriales, derribar límites incluso hasta de clases sociales, ¿verdad?
porque tenemos el acceso a. ¿Podría brindarnos un consejo para lograr una mejor comunicación? El mayor consejo es ser uno mismo, conocerse, conocer sus fortalezas y sus debilidades y levantarse, ¿verdad? De esas derrotas, tal vez a nivel de comunicación, que uno diga, ay, mira, algo tan sencillo como nadie le gustó mi publicación, o algo tan grande como no, las personas que me están escuchando no entendieron mi mensaje, ¿verdad? Entonces lo importante es tener un espíritu de siempre buscar ser mejor en lo que estoy haciendo, y yo creo que eso, ustedes que están estudiando comunicación y demás, creo que es importante, es súper importante no solo quedarse con lo básico, sino ir más allá, ir teniendo conocimientos de diferentes disciplinas para tener una mejor comunicación. Yo soy Cristian André Argas Tenorio, estudiante de segundo año de la carrera de Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información. Con esta entrevista logramos concluir que las personas deben de estar cómodas en los procesos de comunicación para que el proceso sea efectivo, ya que si no existe esta comunidad se pueden tener diferentes interferencias y los mensajes no se podrán transmitir de una forma idónea. Buenos días, mi nombre es Geraldine Gil Castaño, soy estudiante de licenciatura de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica y actualmente estoy desarrollando mi tesis. A partir del curso y del presente trabajo, es importante destacar el rol fundamental que tiene la comunicación y que se desarrolle de una forma asertiva, ya que eso nos permite fomentar un adecuado mensaje y vínculos correctos con otras personas. Mi nombre es Hilary Granados Madrid, soy estudiante de cuarto año de la carrera de Antropología en la Universidad de Costa Rica. Además de esto, soy licenciada en Psicología. El presente trabajo nos recuerda que la comunicación, a pesar de darse todos los días desde el momento de que aprendemos a hablar, y es más, desde antes, esta también posee diferentes partes que debemos de tomar en cuenta, como la comunicación asertiva, el contacto entre las personas y que el emisor y el receptor se puedan entender entre ellos. Espero que este documento les sea de su agrado.